En este ejercicio lo que vamos a hacer es representar la restricción presupuestaria en términos de ocio e ingreso, correspondiente a un individuo bajo un programa de ayuda pública consistente en cupones de alimentos, cuyo valor monetario es de 2.000 pesos. ¿Sí? Y nos va a pedir dos distintos tipos de ayuda pública. Supongamos que el beneficio se resuelve progresivamente con el ingreso laboral del individuo y desaparece para ingresos por encima del correspondiente a la línea de pobreza, calculada en 3.000. Y el beneficio se mantiene constante con el ingreso laboral del individuo, pero desaparece para ingresos por encima del correspondiente a la línea de pobreza, calculada en 3.000. Entonces fíjense que acá lo que vamos a tener es un programa relativamente similar en dos versiones, ¿sí? Donde yo te ayudo, el gobierno te da un voucher por 2.000 pesos que no lo podés comprar en otra cosa, ¿sí? Es equivalente a que te den una caja de comida, si se quiere. Y lo que nos está diciendo es que a medida que yo tengo más ingreso laboral, este beneficio se reduce. En un punto se va a reducir progresivamente y en el otro va a ser de un paso para el otro. ¿Sí? Va a tener una discontinuidad. Y lo que tenemos que hacer acá es ver cómo cambia la restricción presupuestaria en cada uno de los casos. Porque si nosotros entendemos cómo cambia la restricción presupuestaria en cada una de las versiones del programa, podemos entender cuál puede llegar a ser la reacción óptima de los agentes. Entonces veamos por un momento el inciso A, donde el beneficio se reduce progresivamente con el ingreso laboral del individuo y desaparece para ingresos por encima del correspondiente a la línea de pobreza calculada en 3.000 pesos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es graficar. Acá yo les puse la explicación, pero vayamos viendo directamente al gráfico, donde yo tengo un gráfico que es en un eje ocio y en el otro ingreso. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque yo tengo una restricción que viene en horas mensuales, diarias, anuales, si quieren, donde yo las puedo gastar en ocio o las puedo gastar en ingreso y en trabajo y convertirlas en ingreso laboral. Entonces fíjense que si yo gasto todas mis horas en ocio, voy a estar en un punto como B, ganando 0 de ingreso, y si yo gasto todas mis horas en trabajar, obtengo un punto como A, pero 0 de ocio. ¿Sí? Y fíjense que a partir de este nivel de ingreso, me define si yo soy un individuo que estoy debajo de la línea de pobreza o por encima de la línea de pobreza. Ahora, fíjense que la pendiente de la línea de la restricción presupuestaria azul es menos W. ¿Qué quiere decir menos W? Quiere decir que si yo me voy una hora de ocio, la paso a trabajar, me van a estar pagando W en el eje de Y, ¿sí? Y W es el salario horario. Entonces, por eso la pendiente es menos W, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo impacta la restricción presupuestaria cuando yo le ofrezco un ingreso no laboral, monetario de 2.000, independientemente de si trabajo o no? Y esto se va a reflejar en que si yo supongo que estoy en el punto B, donde no tengo ingreso laboral porque no estoy trabajando, o estoy trabajando 0 horas y estoy consumiendo todo en ocio, igualmente voy a tener un ingreso de 2.000, que es la línea vertical esta que está acá. Ahora bien, este beneficio de 2.000 es 2.000 si yo no trabajo nada. Pero si yo empiezo a trabajar, me lo empiezan a reducir. Y la restricción presupuestaria, entonces, va a tener otra pendiente a partir de este punto. Si a mí no me lo reducirían y siempre me dan 3.000, ¿cómo sería la restricción? Bueno, la restricción sería la misma pendiente y terminaría en un punto como este, donde si yo trabajo todas mis horas, recibo todo el ingreso como antes, más el programa de 2.000 pesos. Pero en este caso, ¿qué pasa si yo me muevo desde una hora de ocio, la convierto en trabajo? ¿Qué pasa con mi ingreso? ¿Cómo se modifica? Y bueno, como en el caso anterior me pagan W, el salario por el horario, pero yo le tengo que descontar la tasa
a la que me reducen el beneficio. Entonces, mi salario efectivo se vuelve W por 1 menos T. Porque yo gano, supongamos que 100 pesos por hora, ¿sí? Que me sube el ingreso laboral, pero me están descontando el 50% de ese ingreso, que en definitiva es el 50% del beneficio que yo tenía. Entonces, mi ingreso efectivo me lo están disminuyendo. Por eso es que la pendiente ahora es más chata, es más horizontal. ¿Hasta qué punto sucede eso? Bueno, hasta el punto, que ya el ejercicio me dijo, hasta el punto que yo llego a la línea de pobreza 3.000, en donde en este punto ya el beneficio no se reduce, fíjense que se va reduciendo, que es la línea vertical que tengo acá, entre el ingreso laboral y el ingreso laboral más la prestación por el programa. En algún momento esta línea vertical es tan chiquita que se vuelve cero y a partir de acá mi ingreso efectivo vuelve a ser W. ¿Por qué? Porque si yo me muevo una unidad de ocio, la transformo en trabajo, ahora el ingreso que me dan es igual que antes, esta flechita, pero ya no me descuentan nada porque no hay nada para descontarme, porque yo estoy ganando cero de la prestación. Entonces, al no descontarme nada, la pendiente vuelve a ser la original. ¿Sí? Bien. Traten de vuelta de hacer estos gráficos por su cuenta. Yo acá terminan bastante manchados de un montón de rayas, pero traten de hacerlos por su cuenta y lo van a tener que hacer varias veces hasta que lo entiendan. El otro inciso nos pide, bueno, el beneficio se mantiene constante con el ingreso laboral del individuo, pero desaparece para ingresos por encima del correspondiente a la línea de pobreza calculada en 3.000. Y fíjense cómo cambia acá el ingreso. Acá se lo dejo escrito por si después quieren volver. Pero fíjense una cosa. La restricción acá tiene un salto particular, porque acá lo que nos están diciendo es, bueno, si vos no trabajás nada, sin la prestación del gobierno, la restricción vuelve a ser la azul, como antes, con una pendiente igual al salario. Pero ahora, con la prestación del gobierno es, bueno, si no trabajás nada, te dan 2.000 de ingreso de la prestación. Y el punto es, si vos empezás a trabajar y empezás a convertir horas de ocio por horas de trabajo, ¿qué pendiente va a tener esta línea, esta restricción presupuestaria roja? IW. ¿Por qué? Porque vos estás convirtiendo una hora de ocio, la estás convirtiendo en trabajo y esa hora de trabajo te entra netamente, limpia, a tus ingresos. ¿Por qué? Porque el sistema de prestación no te descuenta nada. Entonces fíjense cómo cambia la restricción presupuestaria. Bueno, cambia, hasta que tu ingreso laboral se vuelve 3.000, ¿sí? Y en ese momento tu restricción presupuestaria, tac, pega el corte y se vuelve así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vos estás trabajando esta cantidad de tiempo, tu ingreso total es esta. Pero si vos pasás a trabajar esta cantidad de tiempo, te mueves de acá un poquito más a la izquierda que F, tu ingreso cae a 3.000. ¿Por qué? Bueno, cae porque justamente desaparece tu prestación laboral, tu prestación del gobierno. Entonces es como que tenés un salto discreto. Esto genera ciertos problemitas. ¿Por qué? Y bueno, porque acá probablemente mucha gente diga, che, pero para a mí ganar un peso más, netamente me reduce todo el ingreso, que antes me lo reducía progresivamente desde acá, cambiándome la restricción presupuestaria, y ahora me lo reduce de un saque. Entonces puede ser que se me acumule mucha gente acá y que no quiera pasar a laburar esta cantidad de horas. Podría pasar que no, digo. Son mecanismos donde cuando vos tenés un salto discreto tan grande, te genera en la restricción presupuestaria un salto discreto muy grande que puede generar algunos problemas de acumulación, se llama, de bunching. Pero bueno, fíjense que lo importante de este ejercicio es que las prestaciones laborales o por desempleo o cualquier prestación del gobierno que dependa de los ingresos laborales, de decisiones del individuo, tienen un componente que depende justamente de cuánto trabajan los individuos, y programas que parecen ser similares
no lo son tanto cuando uno analiza cómo modifica la restricción presupuestaria. Fíjense que en el primer caso la reducción era progresiva del beneficio y en este caso la reducción se vuelve un salto continuo. ¿Sí? Y entonces queda como una Z al revés, ¿sí? Con un corte demasiado importante en este punto. Entonces, bueno, así se piensa este ejercicio y fíjense que programas similares pueden ser muy distintos dependiendo de la implementación que uno le dé al programa. Así que bueno, es para pensar este ejercicio. De vuelta, hagan los gráficos por su cuenta, por favor.